Hola, ¿qué tal? Buenas tardes a todos y a todas. Les doy la bienvenida a nuestra clase del día de hoy. Ya durante las diferentes clases hemos estado viendo, hemos estado viendo algunos temas que son importantes y que son relativos al comercio exterior. Y el día de hoy ya vamos a saltar un poquito a ya meternos de lleno en lo que es la legislación a nivel internacional. De hecho, justamente este es el tema de nuestro día de hoy. El día de hoy vamos a ver la legislación internacional en el comercio exterior. Ya vamos a comenzar a ver ciertas leyes, ciertos instrumentos que son importantes dentro del comercio internacional. Ya hemos visto un poco el cómo operan las empresas, ya hemos visto, sí, dime, por ahí alguien levantó la mano. Sí, maestro, buenas tardes. Buenas Nada más para comentarle, me pidieron los compañeros del aula B que no ha subido la clase de la semana pasada, Ok, la bueno, grabación. ok, gracias por avisarme. Entonces, déjame, ahorita terminando esta clase, me encargo de eso. Me dices que en el aula B, ¿verdad? Es que a veces como son varias aulas se me va Sí, la... es en el aula B. Ok, bueno, a veces como son varias aulas se me olvida subirla en unas, en otras sí la subo, pero gracias por avisarme. Como les decía, ya hemos visto también cómo operan las empresas en el comercio internacional, cómo operan los diferentes actores, pero ahora vamos a ver todo aquello que regula o alguna parte de lo que regula el comercio exterior. Vamos a ver entonces la legislación internacional en comercio exterior. Les voy a compartir la pantalla para que puedan ver ustedes las diapositivas como lo dice en esta primera diapositiva, y ya les adelanté que nuestro tema es la legislación internacional en el comercio exterior. Y para comenzar, como con todas las clases, vamos a empezar con una pequeña introducción. Y quiero comenzar esta pequeña introducción definiendo qué son o qué es más bien la legislación internacional. La legislación internacional son las normas y son los acuerdos que regulan el comercio entre países. Obviamente esta definición es aplicable a la legislación del comercio exterior. Entonces, en este campo de la legislación internacional en materia de comercio exterior, se abarcan una amplia gama de acuerdos, de tratados que buscan armonizar las prácticas comerciales y también resolver conflictos entre las naciones. Básicamente vamos a quedarnos con eso. Esa es la definición de la legislación internacional aplicada a nuestra materia. Es el conjunto de normas, de acuerdos que regulan todo el comercio entre países. Y cuando hablamos entonces de marco jurídico, la diferencia entre el marco jurídico y la legislación es que la legislación es parte del marco jurídico. En el marco jurídico también vamos a encontrar otras cuestiones, como por ejemplo los órganos que también intervienen en las operaciones comerciales, que son ya los que hemos visto. Por ejemplo, la Organización Mundial del Comercio es uno de ellos. Dentro del marco jurídico también podemos decir que se comprende a estos órganos, y la legislación es una parte de ese marco jurídico. Y la legislación consiste en normas y acuerdos internacionales que regulan el comercio entre los países. También es fundamental entender cómo estas normas impactan en el comercio exterior, ya que estas normas básicamente influyen en todo, desde los aranceles, las barreras comerciales, la protección de los derechos como el derecho de propiedad intelectual,
en todas estas vertientes son importantes e impactan las normas en materia de comercio internacional. Ya hemos visto, por ejemplo, el caso de los aranceles, cómo las normas se encargan de regular el impuesto que van a pagar los países por la entrada y la salida de sus mercancías, o incluso a través de tratados internacionales, los países convienen en cuál será la cantidad de esos aranceles, en cuánto se va a cubrir por esos aranceles. También eh, algunas barreras comerciales, decíamos, barreras comerciales y no comerciales, decíamos que hay algunos países que en los tratados internacionales determinen ciertas normas de calidad y también ciertas normas sanitarias que deben de cumplir los productos o las mercancías que ingresan a su país, y si no se cumple con ellas, entonces no se realiza la operación comercial. Esto también se llega a pactar en los tratados internacionales, que forman parte, ya dijimos, de la legislación internacional. Y bueno, también ya habíamos hablado de los derechos de propiedad intelectual. Ya hemos visto que hay organismos, que hay tratados que van encaminados a que se proteja esta propiedad intelectual a nivel internacional. Es decir, que si yo registro una marca en México, se supone que a través de estos tratados, esta marca va a estar o se va a respetar la propiedad de esa marca en todo el mundo y no nada más de manera nacional. Una vez que ya hemos visto entonces qué es la legislación internacional, cuál es su importancia en el comercio exterior, nada más pues cabe mencionarles que los objetivos de esta clase son que ustedes se familiaricen con con las principales legislaciones internacionales para entender el cómo afectan la dinámica del comercio global. Vamos a ver cómo estos marcos jurídicos, estas legislaciones facilitan el comercio, cómo reducen las barreras comerciales y no comerciales, y también el cómo promueven una competencia justa entre las distintas naciones. Vamos a pasar entonces con el siguiente punto, que ya lo habíamos visto, pero, o bueno, ya lo habíamos introducido, habíamos hablado en algunas ocasiones de él, pero ahorita es importante repasarlo porque muchos de estos organismos que intervienen en el comercio exterior son la fuente de la legislación internacional en materia de comercio, ya que ya lo habíamos platicado, por ejemplo, la Organización Mundial de Comercio emite también ciertas normas, ciertos acuerdos para determinar el cómo se van a resolver las controversias entre los países. Por ello, es importante verlos porque algunos de estos órganos son fuente del derecho internacional o son fuente de la legislación internacional en materia de comercio. Entonces, en el ámbito de la legislación internacional existen varios organismos clave que juegan un papel crucial en la regulación del comercio exterior. El primero de ellos, que es uno de los actores principales, como lo hemos estado platicando en varias de las clases, es la Organización Mundial del Comercio. Esta se encarga de supervisar las reglas del comercio internacional y también de resolver disputas entre los países. Ya habíamos platicado, o bueno, nada más se los hice como comentario, que esta Organización Mundial del Comercio no es en sí una autoridad jurisdiccional, por lo tanto no es un tribunal como tal, no realiza actos materialmente jurisdiccionales. Más bien, esta organización es más administrativa, por así decirlo, si lo queremos aterrizar a- al derecho nacional, digamos que es como una autoridad administrativa y evidentemente para que tengan eh, obligatoriedad las decisiones que toma esta Organización Mundial del Comercio, debe de existir una voluntad por parte de los países para someterse o para someter la solución del conflicto a la Organización Mundial del Comercio, porque les digo, no tiene esa fuerza jurisdiccional para hacerlos cumplir con algo determinado. Pero pues al final de cuentas sirve como una instancia para resolver estas disputas, pero también supervisa el cumplimiento de las reglas del comercio internacional.
es decir, supervisa que se cumpla con la legislación. Por otro lado, tenemos el Fondo Monetario Internacional, que este también contribuye a la regulación del comercio, proporcionando apoyo financiero y también asesoramiento económico para mantener la estabilidad en los mercados globales. Este fondo monetario tiene otro tipo de funciones, no tanto funciones materialmente legislativas, por así decirlo, sino que es más como un apoyo para los países y que estos puedan mantenerse estables en el comercio global, porque hay ciertos países que no cuentan con la misma capacidad económica y que no cuentan tampoco con la misma infraestructura que otros países que son, que tienen un mayor poder económico. Por lo tanto, este Fondo Monetario Internacional está para eso, para apoyar a aquellos países que necesitan no precisamente equilibrar la balanza, sino más bien, pues, escalar lugares para poder competir en el mercado global. No equilibrarla, pero tal vez acercarse a ese equilibrio y que puedan competir en el mercado internacional. Por último, o bueno, no por último, como siguiente autoridad tenemos el Banco Mundial, que en el mismo sentido que el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial también tiene un impacto significativo para ofrecer financiamiento y apoyo al desarrollo de las infraestructuras que facilitan el comercio exterior. Y finalmente, ahora sí, tenemos la Organización de las Naciones Unidas, la ONU, que a través de sus diversas agencias influye en la regulación del comercio internacional, promoviendo políticas y también acuerdos que afectan la economía global. La ONU va más encaminada a que sí se respeten los derechos dentro del comercio internacional, y busca que la competencia sea justa y que sea ética, que no haya malas prácticas por parte de los diferentes países al momento de realizar estas operaciones comerciales, sino que pues, se dé una igualdad de oportunidades y no exista ningún aprovechamiento por parte de ningún país. Como siguiente tema tenemos los tratados internacionales y los acuerdos comerciales. Eh, en este subtema tenemos tres puntos importantes a tratar. El primero es el de los aranceles, que ya vamos a ir acercándonos a ellos. Más adelante, en otra clase vamos a enfocarnos meramente en los aranceles. Vamos a definirlos bien, vamos a ver qué los regula, vamos a ver qué tipo de aranceles existen, cuáles son las consecuencias de no pagar un arancel, pero me gusta tocar este tema desde esta clase porque pues al final de cuentas, los aranceles se encuentran regulados por la legislación del comercio, la legislación internacional del comercio exterior. Es por ello que sí es un tema a tocar en esta clase. Vamos entonces a hablar un poquito de ellos. Les digo, sin perjuicio de que más adelante en la clase vamos a enfocarnos meramente o toda una clase para los aranceles, pero es importante ir conociendo su importancia, porque al final de cuentas provienen de la legislación internacional. Dicho esto, entonces vamos a definir los aranceles como impuestos que los países imponen a los bienes importados para proteger a las industrias locales y para generar ingresos. Vamos a detenernos un poquito con esta definición antes de pasar a los tipos de aranceles. Para empezar, los aranceles son impuestos. Estos impuestos los imponen los países a los bienes importados, es decir, a los bienes que ingresan a su territorio. Eh, Básicamente, esto lo hacen con dos finalidades. La primera, que es la finalidad de prácticamente todos los impuestos, generar ingresos. Recordemos que la forma en que un estado puede generar ingresos eh, es precisamente a través de los impuestos. Existen formas limitadas en que un estado pueda generar ingresos,
y una de las más importantes es cobrar impuestos por diferentes motivos. En este caso, este impuesto se genera para que tú puedas meter cierta mercancía a un determinado territorio. Yo diría que esa es la principal función o la principal finalidad de los aranceles, el ir generando ingresos, que los estados puedan recolectar más dinero pues, para la realización de sus fines. Pero aparte de esa finalidad de generar ingresos, también existen algunas algunas otras finalidades que son importantes. Una de estas finalidades es proteger a las industrias locales. ¿Por qué un arancel puede proteger la industria local o por qué decimos que va encaminada a esto? Vamos a poner el ejemplo, que incluso creo que ya lo hemos utilizado, el ejemplo de los productos japoneses o los productos chinos. Vamos a pensar en aquellos productos que son muy baratos porque son producidos en países con mano de obra que es muy barata. Por eso pongo el ejemplo de Japón y China, porque ahí la mano de obra es muy barata. En México también, pero lo es más en aquellos países. La estrategia de esos países es producir mucho y barato. Evidentemente no son los productos de mayor calidad, pero como producen mucho, generan ganancias pues relativamente considerables. ¿Qué es lo que pasa si una persona trata o si Japón o China tratan de ingresar mercancías a México? Bueno, pues como son productos que son más baratos, eh, si se ingresan con ese precio barato al mercado, el pensamiento lógico nos hace suponer que en general las personas van a preferir comprar esos productos más baratos. Obviamente no siempre es así. Siempre influye las preferencias del consumidor, influye si busca calidad en lugar de precio, si busca cantidad o depende también incluso de su presupuesto, de la restricción presupuestaria. Hay muchos factores que influyen para saber qué bienes prefiere un consumidor, pero uno de los factores más importantes es el precio del bien. Y lo más lógico, lo que no, el primer pensamiento que nos salta a nosotros es que los consumidores van a buscar adquirir el producto que esté más barato. Esto evidentemente, si llega a pasar, va a afectar al mercado mexicano. ¿Por qué? Porque imaginemos que Japón ingresa muchos tenis y estos tenis son más baratos que los que se producen en México. Si las personas comienzan a adquirir todos los tenis que vienen de Japón, van a dejar de consumir los tenis que se producen en México. ¿Qué es lo que hace entonces México? Le impone unos impuestos, pone impuestos para si Japón quiere ingresar esos tenis al país, tiene que pagar un impuesto. Y este impuesto son los aranceles. Una vez que se cubre este impuesto, que se cubren los aranceles, el precio del producto, el precio del bien, va a ser más caro. ¿Por qué? Porque ya le generó un costo al productor. ¿Cuál es ese costo? Pagar un impuesto. Evidentemente las empresas no pierden dinero, al contrario, lo que buscan es generar ganancias. Entonces, ¿qué es lo que hacen? Ellos pagan el impuesto, pero después se lo cargan al consumidor. ¿Cómo se lo cargan? Ese impuesto que pagaron se lo añaden al precio final. Como el precio final es más caro, entonces los precios de los bienes en México, en este caso hablamos de tenis, ya van a poder competir con los precios de los tenis de Japón, porque como pagaron un impuesto, aumentaron los precios y
como el precio ya es más alto, ya es más competitivo dentro del mercado el precio del tenis que se produce en México. Ese es un ejemplo de cómo los aranceles pueden ayudar a proteger las industrias locales, porque hace que se equilibren los precios de los bienes que vienen de otro territorio y los bienes que se producen también en México. Cabe mencionar que existen varios tipos de aranceles, les digo, más adelante los vamos a ver con mayor detenimiento, pero para irle adelantando, entre estos aranceles están los aranceles ad valorem y los aranceles específicos que pueden influir en el costo y en la competitividad de los productos a nivel internacional. Los ad valorem atienden al valor del bien y los específicos atienden a la cantidad del bien. Esto, vamos a quedarnos con esta idea porque les digo, en otra clase vamos a ver bien los aranceles. Otro punto importante a tocar son las barreras no arancelarias, como por ejemplo las cuotas de importación, las licencias, las normas técnicas, que también pueden restringir el acceso al mercado y complicar las operaciones comerciales. Eh, Hay ciertos productos que requieren de ciertas licencias, por ejemplo, las bebidas alcohólicas. Las bebidas alcohólicas requieren de que se obtenga cierta licencia para que éstas puedan ser comerciadas y distribuidas, no nada más nacionalmente, también internacionalmente, o algunos otros productos o bienes como los alimentos que deben de cumplir con ciertas normas técnicas. Es decir, por ejemplo, se deben almacenar correctamente, se deben mantener en enfriamiento de manera correcta, entre otras cosas, más cuando son alimentos perecederos. Y por otro lado, otro de los puntos importantes son los subsidios que los gobiernos proporcionan a sus industrias. Estos subsidios pueden distorsionar la competencia global y las prácticas comerciales desleales también son factores que afectan al comercio internacional. Prácticas como por ejemplo el dumping, donde las empresas venden productos a precios inferiores a los costos de producción para poder ganar en el mercado. Es decir, vendes los productos más baratos de lo que te costó producirlos y de esta manera te posicionas en el mercado. Evidentemente no hay una ganancia para la empresa, pero una vez que se posicionan en el mercado, ahí es donde entra precisamente el equilibrio, porque ya estás posicionado, ahora sí ya puedes vender a precio normal. Evidentemente, todas estas medidas están reguladas por la Organización Mundial del Comercio para generar unas prácticas más justas. Y antes de pasar a la siguiente diapositiva, por ahí me di cuenta que me salté esta, que es la de los tratados internacionales y los acuerdos comerciales. Eh, Ya hemos hablado tanto de los tratados como los acuerdos, son instrumentos fundamentales en la legislación de comercio exterior. Ejemplos de estos tratados pueden ser el Tratado de Libre Comercio, que permite eliminar las barreras comerciales entre los países y también promover el comercio libre entre los miembros. Por otro lado, tenemos ejemplos significativos que incluyen el NAFTA, que ahora se ha transformado en el TEMEC, y también el Tratado de Libre Comercio de la Unión Europea y Canadá. Por otro lado, existe un acuerdo sobre aranceles aduaneros y comercio, que este es precursor de la Organización Mundial del Comercio, y este estableció principios fundamentales como el de no discriminación y la igualdad de trato en el comercio internacional. Además, tenemos otros acuerdos sobre los aspectos de los derechos de propiedad intelectual relacionados con el comercio, que estos buscan proteger precisamente los derechos de propiedad intelectual a nivel internacional, que eso es de lo que estábamos practicando anteriormente. Como siguiente punto tenemos la resolución de las disputas comerciales internacionales. Esta resolución es un componente esencial también de la legislación internacional, ya que la Organización Mundial del Comercio nos proporciona mecanismos formales para resolver las disputas entre países.
incluyendo un sistema de solución de controversias que involucra paneles, que involucra también un órgano de apelación para revisar las decisiones. Ejemplos de esto o ejemplos emblemáticos de casos resueltos incluyen disputas sobre subsidios agrícolas y también sobre derechos de propiedad intelectual. Yo creo que justamente eso es lo que más se da, la disputa sobre propiedad intelectual, porque es bien complicado proteger esta propiedad intelectual a nivel internacional, proteger las diferentes marcas, porque eh, cuando comenzaron a crearse las marcas desde hace mucho tiempo, yo creo que, o bueno, no creo más bien, eh, no se llegaron a imaginar que en un futuro iba a ser muy relevante proteger tu marca a nivel internacional, porque evidentemente las empresas comenzaron a nivel regional, a nivel nacional, pero algunas crecieron tanto que ahora son conocidas internacionalmente. Entonces, en estos primeros momentos, nadie se imaginó que iban a tener que proteger su marca de manera internacional. Actualmente, con la globalización, con este comercio a nivel internacional, ya existe esta necesidad de proteger las marcas, la propiedad intelectual en todo el mundo. Otro punto importante aquí es el arbitraje internacional, que también juega un papel crucial, permitiendo a las partes que están en conflicto resolver sus diferencias fuera de los tribunales nacionales. Es importante mencionar que el arbitraje tampoco es o el árbitro tampoco es una autoridad jurisdiccional, pero sí ejerce funciones como si fuera una autoridad jurisdiccional. También se tienen que someter voluntariamente los estados a la solución del árbitro, y una vez que se someten, la solución a la que llegue es la que tienen que cumplir. Obviamente esta solución la decide a raíz de la legislación a la que estén sometiéndose los estados. Y por último, también tenemos a paneles y órganos de resolución de disputas que operan en diferentes contextos, como por ejemplo tratados bilaterales, acuerdos regionales, lo que facilita la solución de conflictos comerciales a través de procedimientos previamente establecidos. Estos órganos pueden estar previamente establecidos precisamente en los tratados internacionales. Como siguiente punto, tenemos el impacto de la legislación internacional en el comercio exterior. eh, Evidentemente tiene un impacto en las empresas multinacionales porque deben de adaptar sus operaciones para cumplir con las normas y con las regulaciones internacionales. Esta es una idea que hemos estado platicando básicamente desde que comenzamos la materia, que las empresas deben de cumplir con dos normativas, la normativa de su país y la normativa del país en donde se encuentra el consumidor. Evidentemente, esto puede implicar cambios en su estrategia de marketing, en su cadena de suministro y también en las prácticas de cumplimiento, porque si van a realizar operaciones a nivel internacional, el marketing va a ser diferente en cada uno de los países porque influye en cierta forma la cultura de los países, las preferencias de los países, que evidentemente no están generalizadas, pero no está generalizado, pero sí podemos plantear principios que son o preferencias que son comunes a la mayoría de las personas que habitan ese país. También influye a niveles de economías nacionales, ya que las leyes internacionales influyen en las políticas comerciales y pueden afectar el desarrollo económico al abrir nuevos mercados o también imponer restricciones. Por otro lado, las empresas también deben estar atentas a los requisitos legales y también adoptar estrategias de cumplimiento para evitar sanciones y también para aprovechar las oportunidades que pueden ofrecer los acuerdos internacionales. Muchas veces eh, los acuerdos internacionales facilitan las operaciones de las empresas, porque si acuerdas por ejemplo, los tratados que existen entre México, Canadá y Estados Unidos, algunos eran para acordar precisamente los aranceles, es decir, se disminuían los aranceles. Ahorita el contexto es diferente porque ustedes han visto que el presidente de Estados Unidos ha tomado diferentes decisiones
en cuanto a las políticas de los aranceles, tanto con México como con Japón y otros países, pero se partió de la idea en ese tratado de que los aranceles iban a disminuir o incluso se iban pues a sustraer esos aranceles. Evidentemente también llegaron a acuerdos de inversión en infraestructura, en cuanto también a la compra y venta de productos, pero uno de los temas que se tocó son los aranceles. Todos estos acuerdos internacionales pueden dar oportunidades a las empresas porque, por ejemplo, si se sustrae un arancel, es más atractivo para la empresa generar productos y venderlos a un determinado país cuando no hay aranceles. O, por ejemplo, si hay acuerdos de operación, perdón, de producción y de venta, en ese caso, pues las empresas tienen un cliente frecuente, que es el país al que le van a vender. Como siguiente punto, tenemos algunos pequeños estudios que les quiero plantear eh, de por qué es importante la legislación internacional. En el primer caso, tenemos la aplicación de un tratado de libre comercio en una empresa multinacional, que me adelanté un poquito, justamente lo que les estaba platicando. Estos tratados internacionales pueden beneficiar a las empresas, ya que facilita inversiones, facilita la venta de productos e incluso se pueden llegar, como les decía, a acuerdos en cuanto a los aranceles. Y el segundo caso que les quería comentar es de la resolución de conflictos o de disputas comerciales a través de la Organización Mundial del Comercio. Esto es importante porque vamos a contar entonces con un órgano que se encarga de resolver estas disputas y pues ya no, pues que se va a tratar de que los países ya no estén en conflicto y si los países no están en conflicto pueden continuar con sus operaciones normalmente. Ya para ir cerrando con la clase del día de hoy, en conclusión, hemos cubierto los principios y las normas clave de la legislación internacional en el comercio exterior, incluidos los roles de los organismos internacionales, los tratados y acuerdos importantes y también los mecanismos para resolver disputas. Eh, en cuanto a las recomendaciones para las empresas y gobiernos, estas incluyen el cumplimiento riguroso de normativas, la adaptación a cambios en las leyes y también la participación activa en la resolución de disputas. Dicho esto, básicamente con esto cerramos la clase del día de hoy. Ya sentamos entonces las bases de cuáles son cuál es la legislación a nivel internacional. Vimos que esta abarca las diferentes normas, los diferentes acuerdos, tratados internacionales, pero que también hay organismos que se encargan de supervisar que se cumplan con ellas y también de resolver disputas en caso de que se incumpla con esta legislación. Si no tenemos nada más pendiente, básicamente con esto cerramos la clase del día de hoy. No me olvido del comentario que me hicieron para para subir este video a a la plataforma, bueno, más bien de la clase anterior. Eh, y bueno, dicho esto, sería todo por la clase del día de hoy. Les agradezco mucho. Maestro, Sí, dime. una pregunta. ¿Cuántos cuestionarios tenemos hasta ahorita? Hasta ahorita, si no mal estoy, creo que son tres o cuatro, si no mal recuerdo. Porque en el aula A solo aparecen dos.